Buenas, en el vídeo de hoy estudiaremos los cuadripolos. Definiremos un cuadripolo como una red lineal con 4 terminales, que puede ser alimentada o bien con fuentes de tensión o bien con fuentes de corriente. Estas redes lineales pueden ser transformadas en circuitos más sencillos mediante el cálculo de distintos parámetros. Habrá 4 tipos de parámetros, que serán los parámetros impedancia, parámetros admitancia, parámetros híbridos y parámetros híbridos inversos. Un ejemplo de cuadripolo puede ser este, que consiste en una red lineal con 2 terminales de entrada y 2 terminales de salida, es decir, 4 terminales en total. Por los terminales de entrada entrará y saldrá la corriente I1 y por los de salida la corriente I2. Y la diferencia de potencial entre los terminales de entrada será el voltaje V1, mientras que por tanto en los terminales de salida la diferencia de potencial será V2. Ahora veremos los parámetros impedancia, que serán parámetros que nos permitirán transformar nuestra red lineal en este circuito de aquí, que consistirá en 2 fuentes de tensión dependientes en serie, cada una con una resistencia. Los parámetros impedancia serán Z11, Z21, Z12 y Z22. Para su cálculo tendremos que plantear 2 estados. El estado 1, en el cual la intensidad 2 será igual a 0, que será este de aquí, y para ello tendremos que colocar entre los terminales de salida un circuito abierto, para que la intensidad 2 sea igual a 0, ya que en un circuito abierto no circula intensidad. Y a la entrada, entre los terminales de entrada, tendremos que colocar una fuente de tensión o una fuente de corriente, de valor V1 o de valor I1. Y para el segundo caso, tendremos que anular la intensidad 1. Por tanto, colocaremos en la entrada un circuito abierto para que no circule intensidad y a la salida una fuente de tensión de valor V2 o una fuente de corriente de valor I2. Y bueno, el cálculo de los distintos parámetros se definirá por las divisiones V1 entre I1, V2 entre I2, V1 entre I2 y V2 entre I2. Continuaremos con el resto de tipos de parámetros. Para los parámetros de admitancia tendremos que plantear 2 estados tales que V2 sea igual a 0 en el estado 1 y V1 sea igual a 0 en el estado 2. Para ello tendremos que colocar, en el caso de V2, a la salida, entre los terminales de salida, un cable para que el voltaje entre los terminales sea igual a 0. Es decir, si estos son los terminales de salida, tendremos que colocar un cable para que V2 sea igual a 0. Y análogamente, para el estado 2, en los terminales de entrada tendremos que colocar igual un cable para que V1 sea igual a 0. El circuito equivalente será muy parecido al de los parámetros impedancia, pero en este caso tendremos fuentes dependientes de corriente en paralelo con los parámetros admitancia. Para los parámetros híbridos, en el estado 1 tendremos que anular V2 y en el estado 2 anular I1. Y en los parámetros híbridos inversos, en el estado 1 anularemos I2 y en el estado 2 anularemos V1. Para ver si hemos entendido los cuadripolos, resolveremos este ejercicio, que nos pide que obtengamos los parámetros impedancia de la red de la figura. Vemos que el circuito de la figura es un cuadripolo, ya que tiene 4 terminales, 2 de entrada y 2 de salida, y la red lineal consiste en 4 resistencias conectadas entre sí. Por tanto, para el estado 1 hemos visto que en los parámetros impedancia tendremos que colocar a la entrada una fuente de tensión de valor V1 por la que circule una intensidad I1 y a la salida tendremos que colocar un circuito abierto. Por tanto, habrá una diferencia de potencial de valor V2 y una intensidad I2 igual a 0. ¿Vale? Hemos redibujado el estado 1 y, como hemos dicho, hemos puesto en la entrada una fuente de tensión de valor V1 y a la salida un circuito abierto para que la intensidad 2 sea igual a 0. Ahora procedemos a nombrar los nodos y determinar su valor. En este nodo de aquí tendremos que el valor del voltaje será igual a V1. Aquí Vx, el de abajo será el nodo de tierra y este será igual a V2. Indicamos los sentidos de las intensidades
y planteamos las ecuaciones. Tenemos que I1 va a ser igual a V1 menos Vx dividido entre 1. Por tanto, Vx va a ser igual a V1 menos I1. Para el nodo Vx tendremos que I1 será igual a Vx menos V2 dividido entre 4 más Vx dividido entre 6. Multiplicando todo por 12 tendremos que 12i1 será igual a 3Vx menos 3V2 más 2Vx. Por tanto, 12i1 va a ser igual a 5Vx menos 3V2. Y para el nodo V2 tendremos que Vx menos V2 dividido entre 4 va a ser igual a V2 dividido entre 2. Por tanto, Vx menos V2 va a ser igual a 2V2. Entonces, Vx va a ser igual a 3V2. Sustituyendo esta expresión en esta ecuación, obtendremos que 12i1 va a ser igual a 15V2 menos 3V2. Por tanto, 12i1 será igual a 12V2. Por tanto, i1 será igual a V2. Ahora, sustituyendo esta expresión y esta expresión aquí, obtendremos que 3V2 será igual a V1 menos I1. Por tanto, 3i1 será igual a V1 menos I1. Por tanto, 4i1 será igual a V1. Ahora procedemos a calcular los parámetros impedancia. Z11 será igual a V1 dividido entre I1 con I2 igual a 0. Que esto será igual a 4 ohmios. Y Z21 será igual a V2 dividido entre I1 con I2 igual a 0. Y esto será igual a 1 ohmio. Continuaremos con el estado 2. En este estado hemos colocado a la entrada un circuito abierto para que la intensidad 1 sea igual a 0 y a la salida una fuente de tensión de valor V2. Comenzaremos definiendo los nodos y analizando el circuito. Vemos que el valor de este nodo de aquí será igual a V1 y que por esta rama la intensidad será igual a 0. Por tanto, esta resistencia quedará anulada. Como esa resistencia está anulada, no habrá ninguna caída de tensión con respecto a ese nodo y el valor de este nodo será igual a V1 también. Este nodo será igual a V2. Y ahora indicamos los sentidos de las intensidades. Ahora planteamos las ecuaciones de los nodos. Para el nodo V1 tenemos que V1 menos V2 dividido entre 4 más V1 dividido entre 6 será igual a 0. Multiplicando todo por 12 tendremos que 3V1 menos 3V2 más 2V1 será igual a 0. Por tanto, 5V1 va a ser igual a 3V2, obteniendo un valor de V1 igual a 0,6 V2. Para el nodo V2 tendremos que I2 más V1 menos V2 dividido entre 4 va a ser igual a V2 dividido entre 2. Multiplicando todo por 4 tendremos que 4I2 más V1 menos V2 va a ser igual a 2V2. Con lo que 4I2 va a ser igual a 3V2 menos V1. Como V1 es igual a 0,6 V2, esto va a ser igual a 2,4 V2. Por lo que I2 va a ser igual a 0,6 V2. Y esto, a su vez, como vemos que V1 también tiene ese mismo valor, podemos deducir que I2 será igual
a V1. Ahora procedemos a calcular los parámetros impedancia de este segundo estado. Z12 va a ser igual a V1 dividido entre I2 cuando I1 será igual a 0. Y esto va a ser igual a un ohmio. Y Z22 va a ser igual a V2 dividido entre I2 cuando I1 será igual a 0. Que esto será igual a 1,67 ohmios. Y finalmente los parámetros impedancia de este cuadripolo serán estos de aquí. Este será Z11, Z12, Z21 y Z22. Y de esta manera tendremos resuelto nuestro ejercicio.